un hombre esencial en la historia reciente de la política chilena, ministro de Minería, ministro de Educación, senador de la República, ministro de Obras Públicas, ministro de Minería hace mucho tiempo atrás, pero sigue más vivo que nunca, activo, y además, bueno, en el contexto también de la tragedia que vivimos sobre el tema de los mineros ahí en el Teniente, se cumplieron paradójicamente, digamos, estas coincidencias de la vida, 15 años del accidente también en la mina San José, ¿se acuerda? Ya han pasado 15 años de ese accidente. Lecciones por aprender. También un poquito de contingencia, le vamos a preguntar, don Sergio Vitar, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Para mí, muchas gracias. A ver, partamos por lo que nos convoca esta conversación sobre este accidente, ¿no? Usted fue ministro de Minería corríjame, en el año... 73. 73, exactamente. Previo a la prisión. Exactamente, claro. Y una historia que ahí después, claramente, esperamos no se repita, ¿no? Y bueno, también obras públicas y todas distintas carteras que han estado de alguna forma involucradas en varias cosas, pero puntualmente con el tema de los mineros. Desde la expertise, ¿cómo se toma, primero, lo que ha pasado a modo general, para ir pronto a lo específico, porque hay todavía muchas dudas, ¿no? Sobre el tema de la seguridad minera en Chile. Hemos tenido otros tipos de accidentes, pero puntualmente también pensamos que habíamos aprendido las lecciones de la mina San José, ¿no? Y al parecer todavía queda mucho por hacer. ¿Cómo se toma desde la expertise ese tema, Sergio? Los técnicos y compañeros míos de ingeniería que se han dedicado a la ingeniería antisísmica en minas sostienen que esto es muy complejo y no pueden adelantar una opinión. Se instalaron sismógrafos hace como 40 años, se han venido mejorando los sistemas de medición para anticipar si es que hay algún síntoma previo. Y entonces están viendo si era la calidad del terreno, si era la forma como se construyeron los túneles, porque la gente debe saber que nosotros somos campeones mundiales de túneles en minería. Claro, y ahora que estamos haciendo la mina subterránea de Chuqui, todavía más. O sea, miles de kilómetros de túneles. Entonces, hay mucha ingeniería, mucho conocimiento. Y entonces, una es el tema sísmico y cómo se diseñan las entradas y las salidas. Y luego se está discutiendo, ¿será que no estaban bien protegidos? ¿Que había alguna señal antes? Hay algunos que han dicho que ha habido reclamos y señales a la empresa y al empresario que presta esos servicios, porque esto es una empresa distinta de Codelco. Codelco solicita estos apoyos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un buen sistema en minería, hemos mejorado mucho, y esto tiene que servir para mejorar más, pero no me atrevo a señalar de una falla, no estoy en un conocimiento, yo creo que ninguno lo sabe todavía. Ahora, ¿qué medidas se tienen que tomar? Bueno, primero la investigación, por cierto, saber qué fue lo que pasó, que es clave, pero deja la duda, ¿no? Porque además hubo errores comunicacionales cuando partió todo este conflicto, que bueno, será motivo de otro análisis, pero que finalmente también deja la duda de, bueno, qué tan seguros están nuestros mineros que están trabajando hoy, que es una de las principales actividades económicas de Chile, digo. Bueno, la protección de nuestros mineros es absolutamente clave. Ahora, número de accidentes en minas de Codelco en el tiempo reciente son, que yo sepa, son la de los 33, la más importante, sí. Que es una mina privada. De manera que, y los ingenieros que fueron a ayudar allí fueron ingenieros de Codelco, los principales. Se trajo gente de afuera que quedaron muy impresionados con lo que había hecho Chile. De manera que yo confío que tengamos, y me gusta la idea que han decidido de traer extranjeros. Los expertos chilenos que conozco y he consultado me dicen que conocen algunos nombres extranjeros, pero que el nivel chileno es bueno. Y de manera que con ellos pueden precisar más. Ahí hay temas de suelos, de resistencia de los pilares entre las galerías, pues son pisos distintos, son como un edificio de pisos que se va construyendo para sacar el material. Y entonces estaba mal diseñado, no supieron y no reaccionaron a tiempo, no estaban advertidos porque la comunicación no funcionó. Pueden haber distintos factores, bueno, y son varios muertos que valen un esfuerzo muy gigantesco para evitarlo, y especialmente explicar el dolor a la familia, porque
Las familias necesitan una explicación de esto y la minería chilena también. De manera que yo confío que van a dar buenos resultados estas investigaciones y se van a mejorar los procedimientos. Ahora, iba a hacer una pregunta que parece obvia, porque iba a decir, ¿es un golpe fuerte a la minería? Por supuesto que es, pero principalmente por las personas que murieron, pero para el ejercicio de la minería, para la actividad productiva de la minería, porque además esto también genera, usted lo sabrá mejor que yo, Sergio, genera también reputación, ¿no? Empresas internacionales que funcionan también con eso, que es muy importante. ¿Cuánto afecta esto para Codelco a nivel internacional? Bueno, hay un efecto reputacional. Codelco y la minería chilena tienen altos estándares. Lo de los 33 fue una hazaña y por lo tanto tuvo implicaciones. Yo me acuerdo que estaba en Canadá, todas las televisiones del mundo estaban como un país a 700 metros abajo. Fue uno de los eventos más vistos de la historia de la humanidad. Sí. El rescate. Bueno, como tú eres experto en comunicaciones, sabes. Y claro, y lo que dijiste sobre comunicación es muy importante. También hay que decirlo, la forma como se reaccionó al principio estaba muy desconcertado, entonces se cometieron algunos errores, es cierto. Y ahora esta investigación internacional también es para elevar el nivel reputacional y ver que ante un hecho como esto la reacción es total, de cuidar absolutamente las minas chilenas. Y en ese sentido no creo, porque mira, yo soy bien contrario de un defecto que tenemos los chilenos. ¿Te has fijado que cuando pasa algo, lo primero es echarle la culpa a otro, andar buscando culpables? Y después, claro, se arrepienten y dicen, bueno, entonces, por eso que yo tengo mucho cuidado, porque sé la calidad de la gente que está ahí. Hay que hacer todos los esfuerzos, pero yo confío en que son trabajos rigurosos y que cuando estén los resultados se entreguen. Esto es muy importante, porque te pongo otro ejemplo. Cuando se cortó la luz hace poco, todavía no ha dado una explicación completa y correcta de qué diablos pasó en la empresa privada que desconectó sin consultar con lo que dice el Centro Coordinador de Eléctrico. Entonces, es muy importante que después del impacto y de todas las opiniones de gente, haya una información precisa del gobierno. Eso es todo lo que yo mandaría con principal importancia a Codelco, al Ministerio de Minería, a Cochilco y a todas las agencias que están ahí, qué pasó y explicar qué medidas toman. Usted fue ministro de Educación también, ¿cierto? Además, importante en la época por muchos cambios que se hicieron principalmente en el sistema de financiamiento de la educación superior. ¿Cómo ve el actual escenario en materia de discusión que se está realizando con la propuesta del FES que busca reemplazar al CAE, que fue una política en su momento que permitió de alguna forma, digamos, amplificar el ingreso de los estudiantes a la educación superior, pero que, como todo proceso, imagino, tiene su caducidad? ¿Cómo ves esta discusión que se está dando en torno a este proyecto? Bueno, lo primero es que esta ley, que fue tan cuestionada por algunos, especialmente gente joven del Frente Amplio en su momento inicial, cometiendo el error de no saber ni cómo se hizo y peor, no tener capacidad de resolverlo, hoy día tiene que abordarse y cambiarse. Han pasado desde que salió la ley 20 años. 20 años. Y ha tenido dos modificaciones más importantes, que fue con Piñera, que se estableció un límite de 2% la tasa de interés, y después el tremendo salto que daba la presidenta Bachelet, de quien yo fui ministro de Obras Públicas, no de Educación, en que se salta con el sistema de la gratuidad hasta el 60% de las familias de menores ingresos, los 6 primeros deciles de ingreso familiar, a los niños, a los jóvenes con talento que eran admitidos de ese sector social. Y después no pasó nada, o sea, si tú tomas del 2015 al 2025 han pasado 10 años y no se ha podido resolver problemas muy simples. Yo creo que este proyecto puede resolver esos problemas, algunos, no todos, creo que hay que corregirlo. Como está, yo fui a la Comisión de Educación de la Cámara que me invitaron a dar mi opinión. Hice un análisis diciendo que hay que hacer los cambios, pero que había temas que había que corregir. Uno es el copago, porque los impactos que están provocando en muchas universidades requieren de mantener el copago para los últimos 4 deciles y no, como propone el proyecto del gobierno, solo para el de más arriba, por varias razones que podemos discutir después. Luego
hay un problema que para mí es el más urgente, que son la condonación parcial. Hay unos 100.000 y más, incluso pueden ser más, hasta 200.000 jóvenes que no pueden pagar simplemente y que desertaron al principio. Este proyecto, yo espero que la derecha vea por lo menos ese ángulo, tiene que sacar el peso de deudas impagas sobre jóvenes que los estamos limitando y no pueden desarrollarse y no pueden pagar. Y ya llevan más de 10 años en esa situación, o 15. Luego está el problema de la gratuidad. Hay universidades que no toman gratuidad y quieren solamente el CAE. Yo propuse que se mejore el copago al CAE, pero que los que no aceptan gratuidad tienen que aceptar una cuota de gratuidad. Y eso no solo es un problema financiero, es un problema de relaciones sociales de sectores que vienen de distintos grupos, sino podemos tener aquí descremado, la gente más rica tiene una universidad y los más pobres tienen otra, entonces los chilenos y los jóvenes no se conocen a sí mismos, no hay cohesión social. La educación tiene que ayudar a la cohesión social. Entonces yo creo que esto tiene que avanzar, ojalá vaya con un sistema que luche contra la morosidad, pero que dé más facilidades, pero no podemos gastar más dinero en educación, en gratuidad y educación superior, porque la prioridad de los próximos años es preescolar. Nosotros tenemos que poner el acento en la sala cuna universal, en los sistemas de cuidado, en dar cobertura plena, especialmente a los sectores, a las mamás de menores ingresos que están solas muchas veces y tienen que tener el niño en algún lugar, que lo cuiden bien y que se eduque bien. Eso requiere mucho más recursos, tenemos que tener más educadoras de párvulos. Entonces, tenemos que equilibrar. Lo mismo con la educación media. Muchos jóvenes llegan a la universidad y no les va bien, porque la educación media está fallando. Lo mismo con los profesores. Hay menos profesores de los que necesitamos en las escuelas de pedagogía. Entonces, hay que mirar esto como un todo. Y este proyecto hay que sacarlo, pero no tal como viene. Yo creo que le digo a la derecha, sáquelo, pero le digo al gobierno, flexibilice para sacar lo que se pueda. Lo peor que puede ocurrir es que esto quede pendiente, porque el gobierno siguiente la va a ver más dura si no lo resuelve ahora. Claro, porque tenemos porcentajes importantes de morosidad, efectivamente. Y bueno, convengamos que este es uno de los grandes proyectos de esta administración, ¿no? Que era el tema de resolver el conflicto, la eliminación del CAE. Se hablaba de condonación total, digamos, que era totalmente inviable, por supuesto. Y bueno, trabajar en una condenación parcial que aplique a estas personas que, como mencionaba usted, Sergio, efectivamente que definitivamente no pueden pagar, desertaron y no tiene sentido, digamos, ¿no? La cobranza ahí en ese aspecto. Es el camino, entonces, para presentar este proyecto y seguir ahí avanzando. ¿Cómo ve, de alguna forma, el avance de esto? Porque, claro, han habido, incluso de las mismas universidades, hemos tenido entrevistados acá, que dice que es un proyecto que tiene muchas falencias, efectivamente. ¿Cómo lo toma usted? Eso. Yo creo que el proyecto tiene falencias, pero tiene cosas positivas. Entonces tenemos que ver cómo acordamos con quienes no están de acuerdo en resolver esas falencias y hacemos las cosas positivas. Entonces, para poner dos cosas claras, es positivo dejar que los jóvenes que entraron el 2006, cuando empieza el programa, con el primer año la presidenta Bachelet, a mí me tocó sacar el proyecto y lo sacamos junto con otro proyecto muy importante del cual se habla muy poco, la acreditación de las universidades. El alumno que entraba no podía entrar a cualquier universidad. Yo puse como condición y presenté un artículo, decir que para que la universidad reciba al alumno y goce del beneficio de tener alumnos nuevos que ahora tienen aval del Estado, que antes no podían ingresar, tenían que ser acreditadas. Entonces, la mezcla de los dos ha llevado a que Chile alcance los niveles más altos de cobertura y haya mejorado bastante la calidad. Tal vez se ha demorado más de lo que debiera. Entonces, ¿qué hacer ahora? Se mejoró la ley de acreditación recién, hace pocos años. Esto no se ha mejorado todavía. Entonces yo diría, 1, acuerdo en eliminar las deudas para los que entraron entre el 2006 y el 2014, que son básicamente el primer gobierno de Michelle Bachelet y el primer gobierno de Piñera, que entran muchos jóvenes porque eran una pasión de la familia, una familia modesta. Decía, por primera vez voy a tener a alguien en la universidad. Y nosotros decíamos en ese tiempo que
de cada 10 jóvenes, 7 era la primera vez que tenía alguien en la universidad. Entonces, es muy revolucionario en Chile. Nosotros a veces no medimos eso. Hay que resolver los problemas de esos jóvenes que desertaron, o que el papá estaba enfermo y tuvieron que dejar, o que se cambiaron de carrera y no pudieron terminar, y no tienen ni título, y tienen una deuda. Y la deuda, además, tiene morosidad. Imagínate 10 años pagando intereses. Eso es una. Lo segundo es para satisfacer las necesidades de las universidades que están haciendo esta tarea, es no solo dar exención de copago, dejar copago para el último decil, o sea, el más rico, sino para todos los que van después de la gratuidad, que son el 7º, el 8º y el 9º. Eso yo creo que se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara recién esa posibilidad. Yo creo que esa hay que dejarla y después tú puedes ir achicando el copago con el tiempo, según sean el arancel de referencia, para que las universidades, especialmente las públicas, tengan dinero y puedan invertir en investigación. Yo creo que con esas dos cosas tú tienes bastante avanzado. Hay algunas cosas más, por ejemplo, se dice, oye, ¿y si yo no quiero tomar un préstamo total por el costo de la carrera? Y mi papá, o quien sea, o yo puedo pagar, tengo algo ahorrado. ¿Por qué no me dejan? Eso hay que flexibilizarlo también. Pueden haber otros aspectos técnicos, pero mi criterio es que deben hacer lo mismo que se hizo con las pensiones. La medida de lo posible, que tanto molestaba a algunos, al final este gobierno y la candidata Janet Jara lo hizo bien en buscar acuerdos, a pesar de las críticas que tuvo de otra gente, incluso de su propio partido, de que estaba haciendo una concesión. Yo prefiero dar pasos que mejoren a esperar lo óptimo y no llegar nunca. Usted mencionó recién a Janet Jara, ¿no? La candidata del bloque que representa, o el cual integra usted, digamos. ¿Qué semana Jara, no? ¿Cómo se analiza esta semana con algunas contradicciones ahí que pueden afectar, no sé si la credibilidad, porque la gente igual conoce, digamos, y está convencida quién es quién, digamos, eso lo sabe, pero que hace movimiento en encuestas también que a lo mejor puede variar y puede también generar también efectos comunicacionales quizás? ¿Cómo analizan también estas pies o esta semana? A ver, yo diría que si miro desde que terminó la primaria, lo primero que quiero decir es mi gran tristeza porque no ganara Carolina Toá. Yo creo que era la mejor candidata para gobernar lo que viene y la que podía sacar más votos de los sectores de centro. Janet Jara, habiendo salido, primero hay un compromiso de todos los que estuvimos ahí. Yo creo que el que falta el compromiso desprestigia la política. Nosotros fuimos ahí, el compromiso es apoyar, pero no apoyar al programa del Partido Comunista. Es apoyar al programa de la coalición, nuevo programa de la coalición que permita llegar a más gente. Porque el otro problema tiene el programa que venía de antes, esas 10 páginas o 7 páginas, tiene muchos defectos, no representa sino al Partido Comunista. Entonces, yo creo que hoy día estamos en una situación en que ella ha hecho, yo creo, es una revelación, a mi juicio, ella, cómo se comporta, cómo habla, su conocimiento, su inteligencia, su actitud positiva. Sin embargo, aquí hay un límite muy grande, cultural, anticomunista. Esa situación tenemos que verla con claridad. Seguro hay muchos jóvenes que para ellos el anticomunismo hoy es algo obsoleto. La Unión Soviética desapareció el año 91. Entonces, después de eso, una relación de un partido con un sistema como el soviético no existe, es otro partido. Sin embargo, hay dos cuestiones que van a poner limitaciones importantes a mi juicio. Uno, la declaración que después ha corregido Janet de que Cuba es una democracia distinta. Claro. Para todos nosotros, Cuba no es una democracia. Lo que hizo Venezuela de saltarse todas las vallas y engañar a medio mundo con la elección cuyas actas estaban a la vista de todos, no es democracia. El presidente Boric ha sido claro en todo eso. Y lo mismo, no defender a Rusia de la invasión a Ucrania.
sí condenar a Israel en su genocidio en Palestina. Pero el tema de la democracia es uno. Y el otro tema ocurrió ahora con la nacionalización del cobre. Claro. Es un error, se está aclarando, pero yo creo que eso ha provocado daño. Y por lo tanto yo he estado pensando mucho esto, cómo se supera esta situación, poniendo a la gente que tenga una mirada distinta y distanciándose del programa del Partido Comunista. O sea, no, esto no va a funcionar. Yo creo que ahí hay gente capaz, inteligente en todos los partidos que puede hacer esto en acuerdo, sin rechazar a nadie. Pero a mí me gustaría que se reconsiderara la idea de que Janet Jara congele su militancia del Partido Comunista. Yo creo que ella se menciona, no en un momento, yo creo que esta es la circunstancia adecuada. Lo hizo el presidente Elwin, algunos me dirán sí, pero lo hizo después de ganar. Es que él no necesitaba hacerlo antes, porque la mejor candidatura de la concertación en ese momento era Elwin, y llegaba más a la derecha. Y cuando tiene que dar el paso siguiente, que es consolidar su alianza con el socialismo, da el paso. Yo creo que la situación es distinta con Janet Jara. Ella tiene que dar el paso antes, si quiere articular y salir del nicho en que estamos todos metidos. Nosotros podemos tener el 30%, podemos tener el 35%, pero si uno quiere gobernar Chile tiene que pasar del 50%. Y aunque pierda, tiene que dejar planteado un proyecto de país nuevo. No es solo defender lo de ahora, es proyectar lo nuevo que es distinto de lo de ahora. Ahí yo veo una falla que se puede arreglar y hay que arreglarla. Yo soy positivo en eso, no comparto el criterio de Eduardo Frei, a quien estimo mucho, somos amigos de hace mucho tiempo, de decir, no, yo no puedo por principio, no. Claro. Aquí hay que pensar en el país. De hecho, decía que la DC había traicionado sus valores. Con esto precisamente eso le quería decir, porque además estaba leyendo unas declaraciones, usted decía, es necesario los pasos que dejara, que tiene que ir garantizando una mirada progresista y una mirada socialdemócrata de manera que no genere dudas. ¿Cree que se están dando esos pasos? Porque una de las posibilidades que decía, o la opción es que renuncie a su militancia, ¿no? Que puede ser un paso hacia la mirada más centro, quizás para captar también a ese público que está un poco ajeno a la perspectiva comunista. ¿Se están dando esos pasos y es primordial la renuncia al partido, por ejemplo? No a la renuncia, no estoy hablando de renuncia. Estoy hablando de congelamiento. O sea, ella más adelante puede volver a su partido. Claro. Pero hay momentos en que uno se despoja de una cierta visión o de gente que tiene una visión estrecha que no representa el conjunto que uno busca representar. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, cuando uno va escuchando declaraciones del PC, le escuché una al alcalde Jadwe hace poco, a otro dirigente, que en el fondo me da la impresión de que le van poniendo más peso en la mochila, no le ayudan, da la impresión de que estuvieran también complicándola. Entonces, yo creo que ella haría bien, esa es mi opinión, de alguien que va a estar apoyando siempre que hagamos un proyecto como la gente, porque si no vamos a perjudicar a Chile. Un paso de decir, yo los represento al conjunto y para dar, si esto da garantía, yo congelo, y eso de congelar la militancia me da holgura, margen para moverme y hacer lo que yo pienso que hay que hacer. Además, ella tiene experiencia en el gobierno de Michelle Bachelet como subsecretaria y de trabajo en el ministerio con el presidente Boric, que sabe que una cosa es hacer campaña y decir cosas más exuberantes y la otra muy distinta es gobernar. Y esto vale para la extrema derecha, porque nuestra alternativa es una extrema derecha que le haría muy mal a Chile. Entonces tenemos que tratar de que este proyecto sea el mejor que podamos ofrecer. Janet Jara, ¿con quién en segunda vuelta cree usted que pasa? Si tú me preguntas por lo mejor para el país... Digo, Janet Jara siempre ha estado liderando, pues es casi seguro que va a pasar. Nuestro sector ya las cosas van como van. Yo siempre digo, estamos ahí, aunque yo habría preferido que fuera Carolina Toá. Y por el otro lado, me parece que es más manejable un país y tendría menos conflicto con la centro derecha, representada esta vez por Matei. Kast y Kaiser, lo que dicen es muy peligroso, son muy sectarios en materia de los derechos de la mujer.
son represivos en materia de uso de la violencia, son xenófobos en materia de la inmigración. Entonces, yo creo que eso va a ser muy peligroso. A nosotros se nos puede levantar, quisiera yo que no ocurriera, una fuerza de izquierda como la que vimos después del estallido, más violenta, que no está acostumbrada a la democracia. Yo siempre he pensado que los dos grandes conflictos sociales que ha tenido Chile en los últimos años son el 2011, el levantamiento de los jóvenes, primer gobierno Piñera. Sí. 2019, estallido social, segundo gobierno Piñera. Cuando no hay sintonía, empatía de un dirigente con las aspiraciones de la gente, aunque no las cumpla todas, porque no se puede todo, se pueden producir estos cortocircuitos. Yo creo que Kast es un cortocircuitador y que ese sector, incluyendo a Kaiser, son provocadores. Y por lo tanto, yo preferiría que fuera entre dos mujeres, si tú me preguntas. Pero, ¿qué creo que va a pasar? Las cosas no se están viendo así para la derecha. Y eso también me preocupa. Uno que está pensando en Chile tiene que pensar en el conjunto, no solo en su sector. Interesante conversación con Sergio Vittar, le decíamos, ex ministro de Obras Públicas, ministro de Educación, senador, ministro de Minería, hombre importante de la última historia política chilena también, en conversación con nosotros a esta hora de la noche por Bio Bio. Don Sergio, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Hay tanto que hablar de esto, porque no hablamos nada de futuro. Aquí hay que tener un proyecto. Lo que viene en inteligencia artificial, hoy día hubo un congreso del futuro en el maravilloso de jóvenes, sí, lo que están haciendo en materia de inteligencia artificial, que un gran desafío, las tecnologías. La potencia que tiene Chile es mucho más grande de lo que estamos haciendo. Y tenemos esa posibilidad. Sergio Vittar, muchas gracias. Que estemos